Vamos entonces a empezar con la explicación de la deuda en el Ecuador, ¿ok? Que es uno de los asuntos económicos importantes de comprender, no solo porque es un hecho histórico, sino porque nos marca todavía en la actualidad. Somos un país que sigue viviendo con deuda y que además sigue necesitando de endeudarse. La deuda en la historia de la economía del Ecuador. Muy bien, hay que entender que las crisis que fueron arrasando Ecuador, y además sobre todo desde su nacimiento, por ejemplo el pago de independencia, de las guerras de independencia, implicó que el Ecuador no tenga una capacidad propia para estar sosteniendo siempre su economía. Por lo tanto, siempre buscó crédito, pero no podía acceder fácilmente a él. Además, también uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollaron en la época después de la independencia y después de empezar la República es el ferrocarril Quito-Guayaquil, que implica, digamos, uno de los hitos más grandes en nuestra infraestructura con respecto a la unión de este territorio nacional. Eso nos da un contexto de un Ecuador con poco acceso a crédito y con muchísimas deudas y con muchísimas, digamos, crisis que tiene que hacerle frente. Esto, digamos, va a cambiar un poquito cuando el Ecuador empieza a tener un poco de acceso a la deuda internacional. Es decir, a acreedores internacionales, Banca Internacional y otros países que van a empezar a prestarle dinero a Ecuador para sus inversiones en economía. Primero tenemos que Estados Unidos es uno de los principales en el inicio de la República que aparecen como estos prestamistas para países y repúblicas latinoamericanas. Pero sobre todo, y bueno, lo hace a través del Exim Bank, pero sobre todo hay que entender que nos encontramos con un asunto y es que el mundo internacional se encuentra dividido entre dos grandes modelos políticos. Por un lado, el capitalismo representado por Estados Unidos y por otro lado, el comunismo. Ambos con éxitos en los espacios de la tecnología y también con éxito en el espacio de cómo van influyendo en todo el globo terráqueo. Tenemos a Rusia, todo lo que es la Unión Soviética, que crece cada vez más y que además plantea la revelación o, digamos, las revueltas de los trabajadores en contra de los grandes empresarios. Esto es bastante importante porque va a atacar, digamos, el modelo estadounidense de riqueza. Y esto no va a ser de mucho interés para Estados Unidos. La posibilidad de que existan revoluciones comunistas en el mundo, pues alerta a los países capitalistas, siendo Estados Unidos el principal defensor de este sistema, además de que vive de ese sistema, pues tienen, digamos, unas estrategias para frenar el avance del comunismo. Y entre esas estrategias es demostrar que el sistema capitalista es el adecuado para los países latinoamericanos. Así que cuidar la economía de los países latinoamericanos va a ser también una estrategia de cuidar el sistema capitalista a nivel global. Los principales asuntos para los que sirve la deuda que se va a recibir, que ya es ahora deuda internacional, son los caminos, o sea, las carreteras, los sistemas de agua potable de las principales ciudades y los aeropuertos de Quito y de Guayaquil. Para entonces, 1949, miren que van apenas 19 años de república, la deuda no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, es decir, de la capacidad económica del país. La cooperación internacional va apareciendo, unos años después se fundan espacios multilaterales o espacios como cooperaciones que van a empezar a ayudar ya no desde los países, sino desde este conjunto de iniciativas que van a tomar forma en una institución específica. Por ejemplo, en 1944 aparece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luego, unos años después, aparece el Banco Interamericano de Desarrollo. Los primeros auspiciados por Estados Unidos y por espacios de convergencia mundial, ¿ok? Como por ejemplo la ONU, muchos de ellos orientados a dar préstamos para reconstrucción de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se dan cuenta de la fecha, está muy cerca. Y el BID es más bien un espacio que se llama Banco Interamericano de Desarrollo, que aparece en el contexto de la Organización de Estados Americanos, OEA, y que tiene muchísima influencia orientada puramente a Latinoamérica y el Caribe. Para entonces la deuda ecuatoriana crece un poco, pero para 1971 es apenas el 9% de su PIB. Es decir, una deuda que va creciendo, que es necesario, pero que aún no es muy preocupante. Y además aparece el petróleo. Recuerden, el petróleo es importantísimo para entender que ahora Ecuador va a aparecer como un país con muchísima capacidad de pago y por lo tanto los préstamos aparecen de manera mucho más rápida, ya no solo por estas agencias de cooperación, sino que además aparecen países que tienen dinero y que quieren prestarlo a países petroleros como el Ecuador. Bien, hay que entender que a partir de esto, el aumento de la deuda va a ser gradual. Y sobre todo va a pasar que a veces tenemos crisis como las del petróleo, las que vimos la última clase, que implica que el Ecuador no solamente deja de percibir, sino que además no tiene dinero para mantener su nivel de gasto. Es decir, el petróleo baja y de pronto ya no tenemos dinero para pagar las cuentas del Estado, que son cuentas corrientes, y por lo tanto comienzan a pedir deuda, a pedir dinero, préstamos para pagar lo que no se puede lograr cuando el petróleo baja.
Por lo tanto, no son deudas únicamente orientadas a inversión, sino que son deudas para gasto corriente, lo cual va a hacer que nuestro PIB se dispare al 23%, nuestra deuda, nuestro porcentaje de deuda en el PIB se dispara al 23% para el año 1981. Pero si bien la deuda pública subió 12 veces más, las empresas ecuatorianas, es decir, las empresas privadas, estaban tomando un camino mucho más acelerado. El sector privado en Ecuador se endeuda 58 veces más para el año 1981. Por lo tal, de esto vamos a hablar más tarde, pero esto es preocupante porque la deuda hay que pagarla en algún momento. Y la pregunta es, si la economía ecuatoriana no está tan bien y hay momentos de crisis, pues ¿qué tanta capacidad tendrán de pago? No solamente el Estado, sino las propias empresas ecuatorianas. Bien, para esto hay que entender que en ese contexto no hay dinero para pagar las deudas, pero hay que pagar las deudas, porque si no se pagan las deudas, digamos, no se puede contraer nuevo préstamo en el futuro. Por lo tanto, no se va a buscar que el Ecuador tenga una relación sana con sus acreedores, es decir, pagar la deuda como sea. Y muchas veces para poder hacerlo se contrae nueva deuda. Así se buscan deudas para pagar deudas viejas, porque no se tiene dinero o capacidad propia. En 1982 esto explota y nos encontramos con la primera declaración de moratoria en Latinoamérica por parte de México. Y luego viene Ecuador también a declarar la mora. El mora es el término que se usa para decir que no se va a poder responder a nuestros compromisos de deuda. Nadie paga la deuda completamente, es decir, pagamos siempre nuestras deudas mensualmente, ¿verdad? Cuando ustedes sacan una deuda, pues la difieren a muchos meses y lo que tienen que pagar es solo el porcentaje de qué toca para este mes. De esa manera, en México y luego Ecuador declaran que no pueden pagar esas responsabilidades parciales que les corresponden en ese momento. El sector privado, para entonces, debe a la banca internacional 1.629 millones de dólares y esta deuda tampoco es posible de pagarla y nos encontramos entonces con un sector privado que no tiene la capacidad de pagar sus propias deudas. Frente a esto, ocurre un fenómeno financiero que se llama sucretización. La sucretización consiste en que, ya que el Ecuador tenía una moneda llamada sucre y que las empresas privadas tenían deudas en dólares, porque obviamente la banca internacional no prestaba en sucre, prestaba en dólares, pero estos bancos ecuatorianos y estas empresas ecuatorianas no podían pagar esa deuda. Entonces, ¿quién las iba a pagar? Pues con la intención de que no se destruya la imagen crediticia ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, a través de su presidente de la época, Osvaldo Hurtado, asume la deuda de las empresas privadas. Es decir, las empresas privadas en Ecuador no manejaron bien sus finanzas, explotaron en deudas y quien pagó al final fue todo el pueblo ecuatoriano a través de los impuestos. Esto se le llama sucretización. Se busca para evitar las quiebras de las empresas, porque además estas empresas pues daban mucho empleo y que quiebran las empresas y cierren implicaba también la pérdida masiva de empleos en Ecuador. Además también esto primero va a ser como unas condiciones, no es decir, Ecuador va a decir yo te pago la deuda, pero tú me la vas a terminar pagando y me vas a pagar con un interés del 4%, de manera que yo pueda también recuperarme. Esto va a cambiar cuando suba al poder León Febres Cordero, porque va a ablandar estas condiciones. Y le va a decir a los empresarios, no, no se preocupen, tranquilos, ya no me paguen ese 4%, y ya no me paguen eso, y ya no me paguen lo de acá, y tranquilos, y de alguna manera se desvanece esa responsabilidad de las empresas privadas y termina el Ecuador asumiendo una deuda que no contrajo como país. Y además aparecen, por ejemplo, subsidios, perdón de deudas, bajos intereses, etcétera, por parte de este gobierno. Frente a esto, un país que está endeudándose, pero que además hay muchos otros que están en la misma condición, imagínense la deuda de Brasil, de Argentina de la época, James Baker, que es secretario del Tesoro, propone una salida y sobre todo una ayuda a países que se encuentren en el tercer mundo y que además tengan muchísima deuda. Ecuador está entre los 10 países latinoamericanos y la estrategia se basa en que se renegocia la deuda, pero además también Estados Unidos ofrece parte del dinero necesario. Por lo tanto, Estados Unidos asume parte de la deuda, pero se renegocian de manera que los países puedan pagarle a Estados Unidos también. Entonces esto es como que yo te presto el dinero, pero me lo pagas a mí, pero claro, yo te lo voy a cobrar con intereses más bajos de lo que pagabas antes. Y esto también hace que el sistema financiero internacional desconfíe, es decir, estos países no están pagando, no tienen la capacidad de pago, siempre están requiriendo que les salven. Entonces tal vez no es muy buena idea prestarles a los países latinoamericanos. Frente a esto, los países latinoamericanos se reúnen para hablar de esto, porque imagínense lo problemático que es que los países tienen que dedicarse a pagar deuda en lugar de invertir. Es decir, llegamos a un punto en el cual ya el mismo Estado no puede pagar educación, salud y sus inversiones de infraestructura, porque todo lo que hace y lo que recoge debe irse a pago de deuda. Así los países latinoamericanos se reúnen para renegociar sus deudas de manera colectiva, hacen una conferencia
¿ok? Que se llama Declaración de Quito, con un mismo plan de acción, y la declaratoria es esa, que la deuda está irrumpiendo, bloqueando el desarrollo latinoamericano. Constantes nuevas deudas. Por lo tanto, aquí lo que se va a hacer es que todas las deudas se renegocian. ¿Ok? Se renegocian, es decir, paga, ya, ok, págame en más tiempo. Ya no me pagues en 10 años, págame en 20. Ya, ok, pero págame, me vas a pagar menos porque es más tiempo, pero págame más interés. Todo esto va a hacer que contraigamos más deudas para pagar más deudas. Y aquí aparece el plan Brady, que es el nuevo secretario de Tesoro de Estados Unidos, que dice, bueno, Estados Unidos va a hacer otra vez un apoyo. Ok, otra vez un apoyo, que es otra vez prestarles el dinero, pagar sus deudas y ustedes me las van a pagar a mí en cómodas cuotas posteriores y además nosotros vamos a asumir gratis parte de esa deuda. Esto digamos que es interesante. Ecuador no logra acogerse al plan Brady de manera inmediata, luego se acoge después, porque nuestro presidente de la época, Rodrigo Borja, no logra hacer un ajuste económico. Ojo con esto. Así va a aparecer la deuda de ayuda a partir de ahora, es decir, deudas que exigen cierto comportamiento económico. No son deudas de te presto y suerte y me pagas después. Son deudas que dicen, ok, yo te presto, pero quiero que hagas tal cosa en tu estructura del Estado. Quiero que reduzcas salud, quiero que reduzcas educación, quiero que reduzcas inversión. Y esto hace que el Ecuador, cuando contrae deuda, también contraiga compromisos políticos de cómo actuar en su territorio. Para 1992, el PIB se disparó. Tiene 69, la deuda se disparó y representa el 69% del PIB. Para unos añitos después, casi, terminando el 1999, la deuda ya implica el 87% del PIB. Imagínense, casi todos los ingresos del Ecuador tienen que irse a pago de deuda. Y entonces llegamos a nuestro presidente muy conocido, Maguad, el que dolarizó la economía. En 1999, como les dije, la deuda era insostenible y el 46% de lo que debíamos se lo debíamos a los fondos Brady. Ya les hablé de los fondos Brady, que eran estos fondos del Tesoro estadounidense que asumió los pagos de nuestras deudas, pero que nosotros teníamos que pagarles a ellos. Estos fondos eran deuda muy buena, digamos, era deuda muy fácil de pagar en el sentido de que los intereses eran bajos, más bajos que los otros, y que además también nos había permitido liberarnos de deuda que teníamos previamente. Por lo tanto, digamos, si ya habíamos pagado gracias a estos fondos Brady otras deudas, estas otras personas podían seguirnos prestando porque habíamos quedado bien gracias a los fondos Brady. Pero Ecuador ni siquiera alcanza a pagar los fondos Brady ya. Sí, en 1999 Ecuador se declara en mora de los fondos Brady, es decir, una deuda renegociada, que además es súper fácil, que es súper bondadosa, y aún así el Ecuador se niega a pagar sus responsabilidades durante el gobierno de Maguad. Sin embargo, de lo que se sabe es que esta decisión de declararse en mora ante una deuda, digamos que no era tan mala, es una recomendación también del Fondo Monetario Internacional y del mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un poquito, digamos, influyendo en Maguad. No se sabe muy bien por qué los motivos de esta decisión, pero bueno, básicamente Ecuador ahí plantea renegociar una deuda ya renegociada. Esto no es bien visto internacionalmente. Y los acreedores, los acreedores, esto no solo pasa en Ecuador, sino en muchos países, dicen, a ver, ¿cómo es eso de que Ecuador no va a pagar ni siquiera su deuda más barata? Pues entonces todo el mundo se molesta y dice, no, yo quiero que Ecuador me pague ya. Todos los acreedores se unen, es decir, toda la gente a la que le debemos plata se une en 1999 y nos dicen, paguen ya, y paguen completo. El total de la deuda de Ecuador es de 5.900 millones de dólares. Imagínense el nivel para también nuestra capacidad de la época. Y aquí aparece algo muy interesante que se llama los fondos buitres. Entendamos que el Ecuador no te va a pagar y tú tienes unos papelitos que dice Ecuador debe 1.000.000, por ejemplo, porque además la deuda no queda en una sola persona, sino que esta persona puede vender esa deuda. Si yo le presté a Ecuador, ¿ok? Y yo tengo los certificados de que Ecuador me debe, yo puedo vender también esos certificados a otra gente para que los cobre después, y así yo cobro vendiéndolos ahora mismo. Entonces, hay muchos certificados de deuda, que son papelitos que indican que Ecuador le debe al portador tanto dinero. Por lo tanto, si Ecuador no va a ganar y yo tengo full certificados de deuda, ¿para qué me sirven esos certificados de deuda si es un país quebrado? ¿Verdad? Yo quiero recuperar eso como sea. Y esto se llama los fondos buitres. Y es que cuando yo tengo ese papelito que ya Ecuador me dijo que no me iba a pagar y cuesta, digamos, en papeles por 1.000.000, y hay alguien que me dice, oye, yo te compro ese papel por $500.000. Entonces tú dices, a ver, sí, Ecuador me debe 1.000.000, pero no me va a pagar. Pero este de acá me lo quiere comprar a $500.000. Entonces lo vendes, ¿verdad? Vendes tu 1.000.000 a $500.000. Y esa persona se encargará en su futuro de ver cómo Ecuador le paga. Esto comienza a pasar. La gente comienza a vender, a revender la deuda ecuatoriana. Así como cuando uno compra
un boleto para ver un concierto y lo está revendiendo, ¿verdad? Y lo puede revender más caro o más barato. Y dice, ah, ya no lo voy a usar, pues lo vendo a alguien. Asimismo la deuda. Los que tenían la deuda del Estado ecuatoriano, que sabían que no la podían cobrar, comienzan a venderla más barata a otras personas que no tienen apuro, que pueden esperar a que la economía ecuatoriana mejore y cobrarlos después completos. Por lo tanto, es un negocio también. Y estos fondos buitres comienzan a aparecer. Hay algunos incluso que venden la deuda ecuatoriana a menos del 20% de su valor. Imagínense, $1.000.000 en papel y bueno, dame 20.000, 200.000 y ya tú verás cómo la cobras. Yo lo que quiero es tener plata. Y así aparece el concepto de fondos buitres, es un fenómeno muy latinoamericano. La banca, para esta época, pues también cae en mora. Es decir, nuestra banca ecuatoriana y nuestras empresas ecuatorianas también caen en mora. Y como ya parece que es costumbre, pues el gobierno asume también la deuda privada. Y entonces esto es, digamos, gobierno de Maguad, pasa por el gobierno de Noboa y por el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lo que se hace ahí es mantener a raya la deuda, es decir, no pedir más deuda y tratar de no gastar más para estar constantemente como pagando poco a poco lo que se debe. Pero imagínense, a este punto estamos pagando deudas sobre deudas, de intereses sobre intereses, y es casi imposible salir de la deuda. Y luego tenemos el fenómeno de Rafael Correa que aparece en el país. Esto va a ser bastante interesante porque es un comportamiento al inicio muy diferente a los anteriores, pero luego bastante común a los predecesores. Primero, el discurso de Rafael Correa al llegar al gobierno es antideuda. Es decir que la deuda que se ha ido contrayendo en la historia es una deuda ilegítima, es una deuda que además está estancando al país, que es bastante cierto. Pero además también tiene una postura de no querer pagarla, de declarar que eso habrá sido intereses de los presidentes anteriores, que no sabe el cómo esas deudas llegaron acá, de que esas deudas deberían ser revisadas y que no podíamos simplemente llegar y pagar porque sí, porque esto es una economía que está estancada por la deuda. Y hace una comisión de revisión de deudas y declaran más o menos como una muy buena parte de la deuda como deuda ilegítima y por lo tanto no se la va a pagar. Una forma de declaratoria de mora en el gobierno de Rafael Correa. Y esto pasa junto con otra cosa, lo que les dije antes de los fondos buitres. Si yo tengo deuda de alguien que no me va a pagar, pues ese dinero no vale porque no va a llegar. Prefiero venderlo más barato a alguien más. El mismo Estado ecuatoriano, durante el gobierno de Rafael Correa, comienza a comprar su propia deuda, pero al 65-70% menos. Esto es como que, ok, yo no les voy a comprar, no les voy a pagar la deuda, ¿eh? No les voy a pagar, no importa que yo te deba, no te voy a pagar. Y por otro lado, el Estado ecuatoriano, de forma privada, de forma escondida, sin decir, hola, soy el Estado ecuatoriano, dice, oye, esos papelitos de deuda del Ecuador, ¿te los van a pagar? No, no me los van a pagar. Bueno, te los compro yo y te doy el 30% de lo que te deben. Ese papelito dice 1.000.000. Yo te doy $300.000. ¿Te parece? Por ese papelito de 1.000.000. Y la gente, bueno, claro, toma, te lo vendo, porque igual Ecuador no va a pagar. Este gobierno llegó y dijo que no iba a pagar. Pero realmente era el mismo Estado ecuatoriano, el mismo gobierno ecuatoriano de Correa, comprando su propia deuda. De esta manera, el Estado pagó solo $900 millones en materia de compra de deuda, en lugar de los 3.210 millones en materia de pago de deuda. ¿Se entiende esto, no? Y por lo tanto la deuda cae desde el estrepitoso 69% que estamos viendo al apenas el 12% del Producto Interno Bruto. Eso es una jugada bastante interesante que da solvencia al gobierno de Correa, pero que también es muy criticada. Es muy criticada porque fue una forma de engaño en el sistema internacional. Con Correa, una deuda baja ha implicado entonces también el aumento de este gasto público. Es decir, que tenemos un país que comienza también a crecer muchísimo en sus instituciones públicas. Y esto, pues, va a hacer que el Estado gaste más. Pero interesante es que pese a que hay más dinero también por un boom petrolero en el tiempo de Correa, se sigue recurriendo a deuda externa. Es decir, se prefiere a veces endeudarse a pesar de tener cierta capacidad porque se calcula que el costo de la deuda es menor que el gasto directo. Y esto va a comenzar a pasar que el gobierno de Correa sí va a empezar también a recibir deuda. Pero además también en la época se va a fijar un límite de deuda para evitar lo que pasaba antes. El límite de deuda en el Ecuador actualmente incluso es de solo el 40% del PIB. Ningún presidente puede endeudarse por encima de ese techo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Correa comienza a generar más deuda, pero también comienza a cambiar y hace un cambio de cómo se calcula la deuda. Por ejemplo, si el gobierno tiene una deuda, pues la deuda puede ser con cualquier institución que tenga dinero, ¿verdad? Tanto nacional como privada, como internacional. Pero, por ejemplo, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una institución autónoma que tiene su propio dinero y que tiene incluso su banco. El gobierno de Correa, asume, por ejemplo, recibe deuda del IES, es decir, pide préstamos al IES y el IES se las entrega. Estas deudas, que son deudas que provienen de otras instituciones públicas, no van a ser contabilizadas.
en la metodología de Rafael Correa dentro de la deuda del Estado. Por lo tanto, parece que es una deuda de apenas el 38% la que va a dejar Correa, pero porque no se contabilizan tampoco las deudas que se tienen con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por lo tanto es algo así como las deudas, que sí son deudas, pero que me las ha dado otra institución pública, pues no las voy a contabilizar. Y esto permite también extenderse un poquito más de ese 40%. Y por lo tanto se plantea que más o menos un 53% de deuda quedó al final del gobierno de Correa. Esto, pues, es algo que hasta el día de hoy se va a ir manejando en el cómo se puede pagar esta deuda, pero además también en cómo esto puede servir para inversión pública. Esto vamos a dejarlo hasta ahí, ahí hay un poquito más de avance, pero ustedes conocen más la contemporaneidad, es la historia de la deuda en el Ecuador.